Los amados y bendecidos escuchan Radio Sagrado Corazón. Radio Sagrado Corazón. Aquí, y yo soy uno de ellos, y por eso canto así. La Virgen con su manto. Estás escuchando Vivir en Cristo. Han cambiado mi lamento en canto. Tengo un nuevo corazón. Y hoy seguimos estudiando acerca de la hija predilecta de nuestro Padre, la Virgen María. El Señor nos va manifestando por partes el proyecto que tiene para cada uno de nosotros. Tú fuiste creado con un proyecto de amor. No fuiste creado al azar y vino Dios, te tiró al mundo. Entonces, ese es un pensamiento que debe regir nuestra vida. Yo fui creado con un propósito de amor. Pero este proyecto no te lo deja saber Dios todo el plan, sino que va poco a poco. Podemos observarlo. Entonces, en la Anunciación, a la Virgen María se le dio una pequeña, somera explicación acerca de cómo iba a ser su concepción por obra del Espíritu Santo. No entendió todo la Virgen, pero ayer les hablaba que ella tiene un carisma que todos debíamos de pedirlo, sabiduría reflexiva, que aunque no entendemos todo el plan de Dios, seguimos confiando en Él y no rechazamos. El día que la Virgen María llevó a Jesús al templo para presentarlo y cumplir con sus obligaciones religiosas, allí estaba un anciano llamado Simeón. Y Simeón, lleno del Espíritu Santo, estaba esperando conocer al Salvador, a Jesús. El Espíritu Santo le había dado esa revelación, que no iba a morir sin antes conocer a Jesús. Entonces iba al templo. Y en ese día, pues, bastantes madres llevaban a su niño al templo. Una de ellas era la Virgen María. Y Simeón, dirigido por el Espíritu Santo, identificó, fue guiado hacia Jesús. No porque Jesús venía con una coronita y brillaba y con unas lucecitas. No. El Espíritu Santo le dijo, ese niño es. Y ahí había más niños. Para que vean cómo es el Espíritu Santo, que te guía exactamente donde Él te quiere llevar, que Él lo sabe todo, si comenzamos a dejarnos guiar por Él. Simeón, lleno del Espíritu Santo, le dijo a la Virgen María, imagínense la noticia que le dio, que ese hijo le traería muchos problemas. Wow. Que sería signo de contradicción. Wow, qué mensaje.
Eso está escrito en San Lucas 2:35. Fíjese el mensaje que recibió la Virgen María presentando a Jesús. Le dice: mientras a ti misma una espada te atravesará el alma. Por este medio, sin embargo, saldrán a la luz los pensamientos íntimos de los hombres. Palabra de Dios. Una espada te va a atravesar el alma. Imagínese que el Espíritu Santo le diga eso a la mamá de Jesús y María y haber dicho: no, pues así no. Pues a mí me dijeron que iba a ser Jesús el Hijo de Dios, pero ahora vienes tú con esa nota de que una espada. El Evangelio no dice nada, absolutamente nada, ni una palabra de alguna respuesta de la Virgen María en esta oportunidad. Pero yo pienso, este es mi pensar, que la Virgen María volvió otra vez a ejercer ese carisma de sabiduría reflexiva. No entendía, y lo que le acababan de decir era durísimo, y posiblemente volvió a repetir: hágase en mí según tu palabra. Hágase en mí según tu palabra. No entiendo. No entiendo. Ahora que estoy cambiando y las cosas se ponen peor, no entiendo. Mis hijos están más rebeldes, no entiendo. Mi pareja me dejó, no entiendo. Ahí es cuando: hágase, Señor, según tu voluntad. Porque la voluntad de Dios es buena, es perfecta para cada uno de nosotros. Porque Dios no va a hacer algo que nos haga daño. Porque Dios, cuando nos quita a alguien o algo, es para bien. Duele en el momento y quizás por nuestros apegos. Duele, pero es para bien. Algo bueno va a pasar, algo buenísimo va a suceder. Por eso imitemos a la Virgen María. Hágase en mí, Señor, tu voluntad. Al oír las palabras de Simeón, la Virgen María habrá recordado que el Mesías había sido anunciado por el profeta Isaías como el que llegaba para ser el siervo sufriente. Y la Virgen María conocía la Escritura, porque el Magnificat, el canto que ella pronunció, está sacado del Antiguo Testamento. Entonces la Virgen María conoce la Escritura, y de seguro cuando le dijeron eso se recordó Isaías 53:07. Isaías 53:7. Fue maltratado y él se humilló y no dijo nada. Fue llevado cual cordero al matadero,
como una oveja que permanece muda cuando la esquilan. Palabra de Dios. Siervo sufriente. ¿Se acordó? Sí, el profeta Isaías escribió que iba a ser maltratado, que iba a sufrir, que iba a ser degollado. Oh, hágase en mí según tu voluntad. También la Virgen María a lo mejor recordó Isaías 53:3. Isaías 53:3. Isaías 53:7 fue la primera. 53:3. Despreciados por los hombres, imaginado hombre de dolores y familiarizado con el sufrimiento, semejante a aquellos a los que se les vuelve la cara, no contaba para nada y no hemos hecho caso de él. Palabra de Dios. Que el Cordero que, en resumen, el Cordero que llevaba los pecados de todo el mundo. Entonces, en este momento, con las palabras de Simeón, la Virgen María comprendió que su misión era ser la persona que estuviera más cerca del siervo sufriente. En todo el sentido de la palabra, se le estaba invitando para que fuera una antecesora del Cirineo. Cirineo fue el hombre que le ayudó a Jesús a cargar la cruz. Pues la Virgen María, desde nacimiento de Jesús, iba a acompañar a Jesús. Era un llamado para ayudarle a su hijo a llevar la dura cruz con el pecado del mundo. El sí de María en esta oportunidad lo pronunció solamente con el corazón. No dijo nada. Simplemente en su corazón aceptó el doloroso proyecto de Dios. Y ese proyecto entonces ella lo ponía en las manos de él. Precisamente en el momento que me imagino cuando la Virgen presentó a Jesús, todas las demás mujeres la felicitaban. Todas las mujeres felices llevando a sus hijos. A ella se le anunciaba una espada de dolor que la iba a acompañar durante toda su vida. Piensa, hermano, hermana, piensa. La hija predilecta del Padre fue eximida de toda mancha original. Fue preservada de toda mancha original. Fue creada inmaculada. Fíjese, la llena de gracia, pero no fue eximida del dolor. La cruz más pesada del mundo, después de la de Jesús, le correspondía a ella. Era la madre del siervo sufriente
y por lo tanto era la que estaría en todo momento más cerca de la cruz de su Hijo. Entonces, por eso hay una comunicación enorme entre las madres y los hijos. Las que son mamás, ustedes saben esto. Cuando un niño, un bebé está en los brazos de su mamá, está contento. Porque en el momento que ese niño se lo da a otra persona, el niño comienza a llorar. ¿Qué es lo que le pasa? Que siente el distanciamiento con el corazón de su mamá. Hay una comunicación directa. Eso es lo que tiene María con Jesús, es su Hijo. Pero aquí hay un llamado más sublime, más espiritual, más sobrenatural. Fue invitada también. Que no solo era la mamá del rey del Salvador, era también la mamá del siervo sufriente. Y ella dijo: hágase. O sea, después de Jesús, la persona que estuviera más cerca de la cruz de Jesús fue la Virgen María, y se lo anunciaron, y pudo haber renunciado a ello y no lo hizo. Oh, gloria a Dios. La hija predilecta del Padre. Más tarde, ya Jesús comienza a crecer. Y se habla de una historia muy interesante. A los 12 años. Se habla del niño que se perdió en el templo. Jesús propiamente en ese entonces ni era niño ni se perdió. Jesús estaba entrando a los 13 años. A esa edad, entre los judíos se llegaba a la mayoría de edad religiosa. Un niño de 12 años conoce bien la Escritura. Así que ni era niño ni se perdió en el templo. Mediante una ceremonia muy simbólica, al joven se le entrega la Torah o Torá, que son los 5 primeros libros del Pentateuco, los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, de las Escrituras. A esa edad ya se le permite al joven leer la palabra en público, las Escrituras en público, en la sinagoga. Fue precisamente en esta circunstancia de su vida cuando Jesús conscientemente se quedó en el templo. Sabía que sus padres sufrirían mucho al creerlo perdido, pero misteriosamente Dios lo empujaba para que les mostrara a sus padres terrenos que él tenía otro padre, cuyo proyecto debía llevar adelante contra viento y marea. Tú tienes otro padre. Yo tengo otro padre. Tengo mi padre biológico, pero tengo mi Padre celestial. Dios es mi Padre y mi pastor.
esa verdad ayuda mucho a sanarse. Cuando te das cuenta que Dios es tu papá, las cosas cambian. Que tú tienes un padre, que eres un hijo, una hija legítima, planeada, que eres hija del dueño del universo. Dios es tu papá. Y todo lo que Él tiene es tuyo. Dios Padre te ama a ti tal como tú eres, tal como estás en este momento, así te ama. Eres precioso, eres preciosa ante la mirada de tu Padre Dios. Dios Padre se deleita en ti. Esta idea es importantísima tenerla bien clara. Mi Padre Dios, soy hijo de Dios. No me comparo con nadie porque Dios no tiene dos hijos iguales. He sido tejido en el vientre de mi mamá por mi Padre Dios. Tengo mi padre biológico que está en el cielo, pero mi Padre verdadero es mi papá Dios. Y Jesús quería enseñarle esa idea a sus padres terrenales. Así que no se perdió, ni era niño, ya era jovencito. Oh, gloria a Dios, alabado sea el Señor. ¿Qué dice aquí una pregunta? Hermano Milton, ¿cómo saber si estamos guiados por el Espíritu Santo? Qué bendición de seguir escuchando la emisora. Bueno, el Espíritu Santo, cuando te dejas guiar por Él, tu vida tiene vida y paz. Si tienes vida, no vivir por vivir, vida, luz, gracia, seguridad, tienes paz. Entonces, cuando Él te deja guiar por el Espíritu Santo, Él te guía para que hagas la voluntad de Dios. Y lo primero que trabaja Él es renovar tu manera de pensar. Todo está en la mente y el Espíritu de Dios es el que te manda mensajes a tu mente para que quites ese dedo señalando ese marido que tuve y me abandonó. Pregúntate, ¿por qué te abandonó? ¿Qué tú no hiciste también? Además, ese hombre también está herido igual que tú. Aprovecha este momento para sanarte y cambiar tu vida. A veces oigo que hermana me dice, fracasé en mi matrimonio de 20 años. Vamos a ver si fracasó o no. ¿Era feliz? Le pregunté que si era feliz. No. ¿No era feliz? No. Ok. Entonces, no era feliz en una relación. Se salió de eso. No ha fracasado, ha aprendido. Ha aprendido que la felicidad no se la puede dar nadie excepto la relación con Jesús. Y que usted no puede hacer feliz a nadie. Tal vez en su relación de pareja no puso primero a Dios, tal vez lo puso a Él primero. Aprenda de eso. Si aprende eso, ya no fracasa. Si pone primero a Dios, para la próxima, ponga primero a Dios, después a la pareja, tercero los hijos. Este es un problema grande para las madres. Ponen primero a sus hijos que a su pareja. Entonces no están viviendo bien.
sufren, pelean por eso. Oh, gloria a Dios, el Señor le está hablando a alguien. Ábrele tu corazón al Señor. Y llega la Virgen María, encuentra a Jesús en el templo, hablando con los sabios y dirigentes y maestros de la ley. Y los reprendió. No renunció a su derecho de madre. Y el joven Jesús responde: ¿por qué me buscaban? En San Lucas 2, capítulo 49, nos habla de este diálogo hermoso. ¿Por qué me buscaban? ¿No saben que yo debo estar donde mi Padre? ¿No saben que yo debo de ocuparme de los asuntos de mi Padre? La Virgen María acababa de decirle a su hijo en San Lucas 2:48. Sus padres se emocionaron mucho al verlo, se alegraron. Como siempre la mamá adelante hablando, ¿no? Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo hemos estado muy angustiados mientras te buscábamos. Y ahora Jesús habla de otro padre. La hija predilecta del padre no entiende nada de nada, lo mismo que José. De nuevo, sabiduría reflexiva. Aquí podemos ver un extraordinario nivel de espiritualidad de la Virgen María, que lo notamos en lo que dice San Lucas capítulo 1, versículo 51. Guardaba todas esas cosas en su corazón. Esa palabra guardar todas esas cosas en su corazón no significa guardar como en un baúl, sino guardarlo en el espíritu. Es que cuando hoy estás oyendo la palabra de Dios, la estamos oyendo todos, eso queda guardado como un archivo en nuestro espíritu. Y el Espíritu Santo es el que saca esa palabra en el momento de más necesidad, en el momento más adecuado. Por eso a veces tú te sorprendes de las cosas que dices con tanta sabiduría. ¿Pero por qué? Porque has estado escuchando la palabra de Dios. No es cuestión de memorizar la palabra, es cuestión de guardar. ¿Están entendiendo la diferencia? Usted oiga y aunque no entienda, lo guarda, igual que la Virgen. Guardarlo en su corazón. Las misteriosas palabras de su hijo: ¿por qué me buscan? ¿Que no saben que tengo que hacer, ocuparme en los asuntos de mi padre? Imagínese José cuando oyó eso. Oh, bien lo sabía yo. José sí sabía que no era su hijo. ¿Cuál padre? Las misteriosas palabras de su hijo intuye que tiene la razón. Intuir es una acción del espíritu nuestro. Intuir cuando una persona me está mintiendo. Intuir, y eso no es con la mente, eso es una acción del espíritu. Intuición es cuando yo no sé nada, cuando mi mente no participa. Por ejemplo, estoy en mi casa o en cualquier lugar
y el Espíritu Santo me inspira, me dice, llama a fulano de tal, llama a la hermana, llama a este hermano. O intuiciones, mándale a tal persona tanto de dinero, una ayuda. Ese es intuir, porque yo no sé la necesidad que tiene el otro hermano, no sé ni cuánto es, o le llamo, no sé ni por qué. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, hermana? Una vez le llamé a una hermana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y me dice, ¿por qué me estás llamando? Le dije, no sé. Me dijo, wow, yo sí quería hablar contigo. Ese es intuir. Cuando no participa la mente. Entonces la Virgen María intuye que Jesús tiene razón. No lo entiende. Intuir. Cuando no participa tu mente, cuando tú no sabes absolutamente nada. No lo entiende. Pero no le queda más que permanecer en oración, dándole vueltas a la contestación de la respuesta desconcertante que su hijo le da, que ya no es ningún niño, es el adolescente Jesús, que ya puede leer las escrituras en la sinagoga y hablar con los sabios de esa época, y que deja asombrados a los doctores de la ley con sus sabias intervenciones. Y no era porque Jesús había venido aquí con un CD aquí en el cerebro, no. Jesús crecía en sabiduría, dice la Escritura. Pero Jesús era un hombre dirigido 100% por el Espíritu Santo. Esa es la clave, por eso usted ve que nosotros invocamos mucho al Espíritu Santo, hablamos con Él, le damos señorío, le decimos, báñanos con tu amor, Espíritu Santo. En nuestra vida hay muchos enigmas, muchas dudas, incertidumbre que Dios nos plantea y que por el momento no nos resuelve. Hay cosas que no entiendo y Dios no nos resuelve inmediatamente. ¿Han notado eso? La hija predilecta del Padre nos señala cuál es el camino para tratar de penetrar en el misterioso proyecto de Dios para cada uno de nosotros. ¿Cuál es? Esta. Atención, mucha atención. Escriba: oración perseverante. Oración perseverante. Oración perseverante, hasta que la oscuridad se vaya aclarando poco a poco. Oración perseverante. Fue una situación semejante a la que pasó el profeta Abacú. Ya lo hemos estudiado. Que Dios le presenta un proyecto. Un proyecto difícil, confuso, no estaba seguro cómo era. Pero él optó por dedicarse a una prolongada oración, a una oración perseverante.
Y así en oración fue captando poco a poco lo que Dios quería hacer en su vida, aún en situaciones llenas de curvas. Él iba encontrando el camino recto que Dios quería que él siguiera. Ante el misterio de Dios que continuamente se nos muestra en nuestra vida, no hay otro camino más que, como la Virgen María, darle vueltas y más vueltas en la oración, orando, presentando al Señor y dándole gracias, pidiéndole iluminación, alabando a Dios sin quejas, sin por qué a mí. Y así poco a poco Dios va aclarando esas líneas curvas, torcidas que están en nuestra vida, y nos va poniendo en un camino más recto. Y Él mismo, Dios, te va a mandar personas a que te den palabras de ayuda y conocimiento. Por lo menos sabemos que este programa en las mañanas es un proyecto de Dios, pensando Dios en ti, para que de esas líneas curvas en las que estás viviendo, esos enigmas de la vida, el Señor tiene un camino recto que lo va a ir sacando, y a través de la palabra, y colabora tú con una vida de oración. Sobre todo te recomiendo una vida de alabanza al Altísimo. Y esos renglones torcidos terminan en una recta. No te lo digo porque lo he leído, te lo digo porque lo he experimentado. La Virgen María aprendió eso. Una espada va a atravesar tu corazón. No entendía mucho. Tengo que ocuparme de las cosas de mi padre, tampoco. Pero en oración perseverante iba recibiendo la revelación del Altísimo. En un proceso. Y sabemos la oración poderosa de intercesión que se desarrolló en la Virgen María. ¿Cómo sabemos eso? Lo sabemos en las bodas de Caná. Cuando Jesús fue invitado a esa boda, Jesús y sus discípulos, María estaba sirviendo, trabajando en la boda. Y se da cuenta que ya no tienen vino. Y aquí podemos aprender grandemente de la Virgen, que en lugar de estar cuchicheando y que, mire, esos jóvenes tacaños no planearon bien, está bien que le pase que ya no tienen vino. No. Ni se puso a contarle a los demás empleados. No. Ella fue donde aquel que puede arreglar nuestras situaciones. No empecé a contarle a otros. No. Veamos el ejemplo de María. Fue donde Jesús. Ya no hables mal de tu pareja. Ve donde Jesús. Mucho menos, mujer, no le hables mal a tus hijos.
del papá de tus hijos, por malo que sea. No le hables mal. Y tú, hombre, no hables mal a tus hijos e hijas de la mamá de ellos. Aunque no vivas con ella, aunque estés separado, no hables mal. Estás generando odio en tus hijos hacia la mamá o al papá. Y es grave lo que estás haciendo. Mejor ve donde Jesús, así como la Virgen. Y va donde la Virgen, va donde Jesús y le dice: ya no tienen vino. Él no comenzó a hablar un montón, a decir: fíjate que estos jóvenes que no planearon bien y tienen dinero, pero son tacaños. Oh, de seguro son de aquí, son de allá. No. Tampoco malgasta su tiempo y su saliva y su energía dando tanta explicación a algo que ya Jesús sabe. Ya no tienen vino. Específico. Oraciones específicas reciben respuestas específicas. Hello. Ya no tienen vino. Y Jesús le dijo: todavía no ha llegado mi hora. ¿Qué tengo que ver yo con eso? Todavía no ha llegado mi hora. La respuesta que deja a la Virgen fue la contestación de Jesús a su madre. Su mamá, que le estaba rogando intervención en el problema de la familia que los había invitado a su fiesta de bodas, que estaban en apuros porque el vino se había terminado. En alguna oportunidad la Virgen María le habrá oído decir a su hijo que en la oración había que tocar a la puerta, había que llamar con insistencia, que no había que desanimarse. De seguro que oyó eso. Lo cierto, que la hora del Padre se adelantó por el ruego perseverante y poderoso que era María, la madre de su Hijo. Por eso el agua fue convertida en vino. Por la intercesión, por la oración perseverante, con poder, con fe, con seguridad. ¿Y cómo sabemos que tenía fe y seguridad? Cuando le dijo a los sirvientes: hagan lo que Él les diga. No dijo: vamos a ver, quedémonos esperando a ver si Jesús dele que se haga agua en vino. Vamos a ver, esperemos, tal vez. No. Hagan lo que Él les diga. Lo que Él les diga, hagan. ¿Ok? Espere. ¿Ve esa seguridad? Maravilloso, ¿no? Por eso Santiago también dice, en Santiago 5:16, la oración eficaz del justo tiene mucho poder. La oración eficaz del justo tiene mucho poder. Santiago 5:16. La Biblia llama justo al santo. ¿Quién más santo que la hija predilecta del Padre, la llena de gracia, la bendita entre todas las mujeres? La carta a los hebreos nos manifiesta que Jesús está como nuestro sumo sacerdote, intercesor ante el Padre. Creemos que a su lado está María Santísima, rogando por nosotros, logrando que se adelante el reloj de Dios. En cuántos santuarios de Fátima vemos cuántos milagros.
Cuánta bendición. La hija favorita del Padre, predilecta del Padre, no se ha olvidado nunca que junto a la cruz su Hijo amado la nombró Madre Auxiliadora del Jesús místico, que es la iglesia. Ahora que Jesús está a la derecha del Padre, mucho podemos aprender de la vida de la Virgen, también de su silencio. Santiago 5:16 fue la última cita que dije. Santiago 5:16. Era una orden, sabía que como buen hijo obediente lo iba a hacer. Bueno, hay que tener bien claro también, Merlis Berrillo, que Jesús tuvo que hablar con el Padre. Porque he dicho también, lo cierto es que la hora del Padre se adelantó por el ruego de perseverante y poderosa de la Virgen María, que le hizo a Jesús. Jesús lo consultó con su Padre. Recuerde que Jesús no podía hacer nada fuera de la voluntad del Padre. Jesús vino a hacer la voluntad del Padre. Pero Jesús, tocado por la oración perseverante de María, le habló al Padre y el Padre dio la autorización. La hija predilecta del Padre. Estudiar a la Virgen María es maravilloso, porque al imitarla seremos mejores hijos de Dios, servidores del Señor. Gracias, Señor, por esta bendición de este llamado a la oración perseverante. En el momento donde hay muchas curvas en nuestras vidas y que no vemos la salida, tú ya la sabes. Pero hoy a través de tu Santo Espíritu queremos, Señor, imitar a la Virgen, guardar todas esas cosas en nuestro corazón. Te pedimos que nos llenes a todos de sabiduría reflexiva, que aunque no entendamos, lo guardemos en el corazón. Y poco a poco vamos a ir recibiendo la revelación personal de este propósito de amor con que cada uno de nosotros fuimos creados. Nuestra vida está escondida en Dios. Radio Sagrado Corazón, una radio ungida por el Señor.